muchas veces no valoramos el dinero y tomamos demasiado riesgo. Me vine a México y caí justo en el lugar indicado y salimos campeones, salí goleador del torneo. Es correcto. Tuve que ir a operarme de la rodilla en España, quedé un semestre sin jugar y en ese momento tomé la decisión de comprar mi carta al Tenerife y se la vendí a Pumas. Así que creo yo mi primer buen negocio. Estuve 2 años en Pumas. En esos 2 años fui campeón goleador, ganamos el torneo y después jugamos final de CONCACAF, final de Copa Sudamericana y jugamos Copa Libertadores. Fue un éxito muy grande, por eso es un equipo tan recordado, porque todo el mundo se acuerda del bicampeonato de Pumas. Quise armar un fondo de inversión con algunos futbolistas. Entonces mi propuesta era, vamos a poner 5 pesos cada quien, vamos a arrancar 10 y vamos a construir un edificio. Bienvenidos al podcast de Fórmula Activa Más. Hoy tenemos aquí un invitado totalmente de lujo, también campeón goleador con los Pumas. Y pues la verdad agradeciéndole a mi querido Bruno Marioni que se haya tomado el tiempo necesario para poder venir. Como les digo siempre, lo más valioso es el tiempo y es realmente que abran su corazón para poder dar un poquito de experiencia a la gente que nos está viendo hoy en día, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Bruno. ¿Cómo estás? Gracias Nacho por invitarme. Comparto plenamente esto que dices y creo yo que el haber tenido la posibilidad de haber estado expuesto al éxito, a los triunfos, muchas veces nos da la posibilidad de llegarle a la gente de una forma diferente y sin dudas que podemos dejar pues todo ese recorrido, toda esa experiencia la podemos transmitir y que otra gente la pueda aprovechar también. Claro. Cuéntanos un poquito, para que realmente, los jóvenes de hoy en día, nosotros ya, que estamos ya más grandes, conocemos la parte de Bruno Marioni y todo el tema futbolístico, pero los jóvenes también que van iniciando, parte de una leyenda también que vino a jugar a México y se consagró. ¿Cómo inicia Bruno en el fútbol con esa chispa y cómo con esa intención de llegar a la primera división? Yo, soy argentino. Hasta los 5 años vivimos en un lugar. Mi papá era camionero, de estos camiones que van y llevan muchas cosas a otras provincias, a otros estados. Y nos establecimos, como a los 6 años nos establecimos en Paraná. Y bueno, empecé a jugar en una escuelita de fútbol durante prácticamente 10 años. Hasta los 15 jugué en Patronato de Paraná. Y a los 15 años hubo una prueba, una visoría de Jorge Grifa, que es uno de los íconos de la formación en Argentina de Newell's. Hice la prueba para Newell's, quedé en Newell's. Y desde los 15 hasta los 19 que me tocó debutar en primera división, pues siempre la ilusión y el sueño era jugar en primera división. Y bueno, siempre digo que cuando nací fui tocado con una varita mágica porque poder realizar tus sueños, yo creo que siempre lo digo, ni en mis mejores sueños hubiera podido tener la claridad ni mi sueño hubiera sido tan lindo, porque me ha tocado vivir una carrera sumamente linda, exitosa, con títulos, con muchas derrotas, pero con una enseñanza increíble también. Sí, y más que, como decimos, te pagan por algo que te va a divertir toda la vida, realmente es algo que dices como un sueño, ¿no? Vivir toda la vida, yo siempre digo, porque mucha gente me dice, ¿y estás trabajando? Digo, yo no sé lo que es eso. O sea, he vivido toda mi vida del fútbol. Sí, digo, es una broma, ¿no? Sí trabajamos, sí nos esforzamos. No, claro, sí claro. Tenemos montones de responsabilidades y de exigencias.
en igual, en mayor, en menor medida que todos los profesionales y toda la gente que trabaja, pero al fin de cuentas es con la pelota. Entonces, sí, es un privilegio trabajar hoy en esta profesión. Cuando debutas tu primer partido, ¿cómo siente Bruno que realmente dice, ya, toqué primera división en algo que era mi sueño llegar aquí? Tengo dos sensaciones muy, muy claras que las tengo sumamente presentes. La primera es cuando un gran conocido aquí en México, un portero, Luis Islas, que era portero en Newell's en ese momento, se me acerca el martes o miércoles de una semana. Yo entrenaba en el plantel de Primera División, pero no había tenido participación ni había ido a la banca, nada. Ujú. Y me dice, prepárate porque el fin de semana vas a debutar. Digo, le digo, no, ¿qué voy a debutar si Sí. vos estate atento? Sí. Y bueno, se ve que ya el entrenador hablaba con él y con los grandes y él sabía que yo iba a tener la posibilidad. Así que debuté el fin de semana como titular en un 2-2 de visitante, la última fecha del torneo. Hasta ese momento es muy difícil entender qué está pasando. Pero terminó el partido, salimos de vacaciones, llegué a mi casa y me acuerdo claramente que estaba acostado en mi casa y llega, mi mamá viene y me dice, llegó un telegrama. Y bueno, abro el telegrama y decía que el club quería hacerme contrato profesional. En ese momento caí de lo que había pasado. O sea, en ese momento caí que había jugado ya en primera, en ese momento caí que iba a ser un profesional, te lo digo, se me pone la piel china, porque hasta ese momento venís con una ilusión y peleándola y luchando y peleando peleando el puesto contra otros compañeros que eran de otros lugares también y venían con la misma ilusión que tú y bueno, y al final te tocó a ti. Y ahí me di cuenta y ahí me largué a llorar con mi madre porque realmente ahí sentí que todo ese esfuerzo que habían hecho mis padres, que había hecho yo de irme de mi casa a los 15 años a jugar al fútbol y vivir en una casa club durante 3, 4 años, pues había valido la pena. Y como siempre digo, ¿no? Esa es la primera parte de la historia, porque después comienza una historia sumamente difícil, que es mantenerse en primera división. Sí, y más porque ahí, digo, a fin de cuentas ya empiezas también a recibir un sueldo, que ya es, pues totalmente, a veces decimos, el privilegio de que te paguen por realmente un deporte que te amo y adoro, pero como la mente, y también para los jóvenes que realmente escuchen, tienes que tener una estabilidad, y la regamos miles de veces, obviamente, ¿no? Pero cómo ya empiezas a decir, bueno, ya soy jugador de primera y se te puede hasta subir un poco cualquier tema, ¿no? Cualquier efecto. Sí, yo los primeros tiempos fueron, eh, fueron buenos. Si bien no jugaba en algunos momentos, en otros momentos jugaba. eh, y empecé a tener torneos muy buenos. No alcancé en ese momento a deslumbrarme, digamos. Sí me pasó con 22 años cuando llegué a Lisboa, cuando llegué a Portugal. Yo ganaba 5 pesos mensuales y me fui a ganar 50 pesos mensuales. Sí, dices abismal ahí, sí. Y claro, llegué a Portugal, me esperaban 10 periodistas en el aeropuerto, era la contratación más cara en la historia del Sporting de Lisboa hasta ese momento. Entonces había generado una ilusión tan grande y yo realmente en ese momento me omnibulé, me ganó pues el ego, me ganó la fama, me ganaron las portadas de los periódicos. Y tuve 6 meses horribles, hoy lo digo horrible porque me la pasé de fiesta, no fui buen profesional y desaproveché una oportunidad única en ese momento,
que era poder consolidarme en un equipo importante en Europa, y la desaproveché totalmente. Me tuve que ir, como al año y 3 meses me tuve que ir de ahí, si bien después lo revertí, pero es muy difícil que un chavo de 22 años Sí, totalmente. tenga la personalidad lo suficientemente equilibrada para administrar éxito, fama y dinero. Sí. Yo creo que es muy, muy complicado. Si no tuviste una familia al lado preparada financieramente. Porque mi familia, humanamente, mi padre y mi madre estuvieron siempre al lado y dándome excelentes consejos, pero es muy difícil cuando financieramente te empieza a entrar dinero Claro. y tenés fama. Entonces, sí fue muy complicado. Sí, y más porque, digo, realmente, decimos, al que no le haya pasado es porque no lo ha tocado esas mieles de la vida. Y las mieles no quiere decir que lleguen millones, sino que ganes, como tú dices, 5 y el día de mañana ganas 20, 30, 50 y pues realmente te puede deslumbrar y te subes al ladrillo. Pero afortunadamente, como dices, pasa el tiempo y pues, lo reviertes completamente. Sí. Pero es lo que, a fin de cuentas, es ese punto. Le tiene que pasar a veces a la gente para que él asuma a veces el error y lo compense. Y yo creo que todo en la vida lo pagás con experiencia propia, ¿no? Sí, totalmente. Mira, cuando yo me fui de mi casa a los 15 años, que me seleccionó Newell's, mi madre, cuando yo me iba, me hizo prometer 2 cosas. La primera, que es que terminara el colegio secundario, que es la prepa, ¿no? Ujú. Dice, lo único que te voy a pedir es que termines la prepa, porque me gustaría que tengas un título, por si no llegas a ser futbolista, que tengas la posibilidad de ir a pedir un trabajo, Claro. o de empezar una carrera. Y le digo, está bien, te lo prometo que lo voy a terminar. Gracias a Dios lo pude cumplir. Y la segunda cosa que quiero que tengas presente es que quiero que te acuerdes de una palabra que te voy a decir, que si la tenés presente toda la vida, vas a ser una persona exitosa. Y si te olvidas de esa palabra, te podés golpear muy fuerte. Me dice, esa palabra es humildad. No te olvides de dónde naciste, no te olvides de tu familia, no te olvides de tus amigos, no te olvides de tu barrio, porque si tenés presente eso, siempre vas a tener equilibrio. Y claro, yo siempre digo, es muy difícil cuando te pasa todo lo lindo, cuando haces Claro. 3 goles en un partido, es muy difícil que no te sientas que estás en las nubes. Totalmente, sí, Porque claro. la prensa te ayuda, la gente te ayuda, tus amigos, tu familia te ayudan a que sos un genio, sos un fenómeno, qué grande que eres. O sea, no hay forma que no te sientas en las estrellas. Pero yo recuerdo esas palabras de mi madre y las tengo muy presentes siempre, porque esas palabras a mí me ayudaron a regresar mucho más rápido de esa nube que es imaginaria y que se rompe y que cuando se rompe te caes y te golpeas fuerte. Sí, bastante fuerte. Y más que eso, lo que dices es en cuestión de, pues realmente tratar de tener la mente y pues la humildad abierta, de decir, pues todos somos seres humanos, la regamos, la cagamos también a veces, o sea, no está mal, pero a fin de cuentas, el que uno lo asimile todavía tiene mucho más mérito y es loable por decir, sí la regué en su momento, pero lo compuse con A, B, C, D, ¿no? Que eso es lo padre de la vida, que te da oportunidades de enmendar errores. Sí, ojalá todos tuviéramos la humildad de querer aprender constantemente. Yo tuve la suerte de juntarme siempre. Mi papá siempre me dijo, juntate con las personas grandes, que son las que más recorrido tienen y son las que más experiencias tienen. Entonces yo de chico empecé a juntarme todo con grandes. En primera división apenas subí, estaba Ricardo Rocha, que tenía 35 años, venía de jugar en el Real Madrid, ser campeón del mundo con Brasil, en Mundial. O sea, realmente... Y así me junté con mucha gente en el transcurso de mi carrera, toda gente grande. Mis amigos son más grandes, normalmente. Me gusta aprender, me gusta escuchar. Escuché ese consejo de mi padre y lo llevaré seguramente de por vida. Y yo creo que eso es lo que a todos nos puede permitir seguir creciendo. Sí, equivocarnos, porque nos vamos a equivocar claro. siempre. Tenemos que tomar decisiones y cuando tomas decisiones te equivocás. Pero yo creo que la capacidad de aprendizaje
y de reconocer los errores. Porque muchas veces nuestro ego no nos permite reconocer los errores, ¿no? Y nos pasa seguido a todos. Sí, y es lo que yo les digo a veces, digo, uno como consultor financiero me dicen, pero es que das consejos. Sí, y también por lo que los doy, la he regado, también he invertido mal a veces, y porque he invertido mal, conozco que te puedo dar una pequeña asesoría, decir, no la riegues o no la cagues aquí. Todo el mundo le hemos regado y eso nos ayuda, como decimos, como dijimos antes de entrar al aire. Pagaste ya el aprendizaje, caro o barato, pero como lo quieras decir, ¿no? Carito. Carito. Sí, carito. Sí, no, porque al fin de cuentas vas tomando decisiones y pues algunas aciertas y otras no. Y lo que tiene, probablemente, voy a hablar de esta profesión que tuve, que es la de futbolista, que te permite ganar buen dinero y te permite equivocarte, pero yo creo que es tan ingrata también porque nos hace creer que porque nos fue tan bien en el deporte, todo lo que hagamos Sí, está bien. nos va a ir bien. Ah, pues me meto aquí en un restaurante. Ah, pues meto restaurante y me va a ir bien porque soy chingón. Y me voy a meter en una constructora y me va a ir bien porque soy chingón. Porque fui chingón en el fútbol. Y no. Yo creo que, y a lo mejor me adelanto a alguna pregunta que me ibas a hacer. No, dale. Pero yo creo que una gran enseñanza, un gran aprendizaje para la gente que nos mira es que se meta en los negocios que puede controlar, que le puede dar tiempo y si no, que pida asesoramiento a la gente que le entienda el negocio. Yo muchas cosas que hice no las hice así, las hice con mi ego y me fueron mal. Y las cosas que las hice con gente que entendía el negocio, me han ido bien. Fíjate, a fin de cuentas, digo, realmente como te digo, esta es tu casa, aquí tú abiertamente como lo que quieras. Lo que sí es que también enseñanza en cuestión de eso, porque mucha gente no lo entiende y hoy en día que tenemos unas redes sociales increíbles para aprendizaje, no lo llega a entender a veces, ¿no? A veces hacemos negocios por emociones que nos puede ir mal. A veces hacemos un trato porque, como tú dices, ya me la sé, hago esto y con dinero se hace todo. Y la realidad es que a veces te va mal o generalmente te va mal por no estar asociado o con una alianza que le saben al negocio. Y pues ahí es donde, como yo digo a veces, la PTR, la puerca torció el rabo completamente. Sí, y a veces nos dejamos llevar por el corazón, por las amistades, por los sentimientos, y no evaluamos muchos negocios. Yo creo que hay algo importante que, por lo menos a mí me ha pasado. No le das valor al dinero. Porque realmente para el futbolista, fue fácil ganar dinero. Y no quiero decir que con esto no nos sacrificamos ni nos esforzamos. Sí, muchísimo. Pero fue fácil porque nos tocó ganar dinero haciendo algo que deseamos hacer desde que empezamos a caminar, que era patear una pelota. O sea, con eso nos alcanzó para hacer dinero, para tener nuestra casita, para tener nuestra inversión, para que nuestra familia no tuviera que pasar hambre. O sea, con solamente patear una pelota, tuvimos el privilegio de lograrlo. Por eso digo que es fácil. Claro, el camino no es fácil, sin duda. Sí, no, totalmente. Pero muchas veces no valoramos el dinero y tomamos demasiados riesgos. Porque nuestra vida de futbolista, tú que también lo jugaste, pues estás tomando decisiones constantemente. Sí, y tomás riesgos constantemente, ¿no? Así es. Porque estás en el área y estás defendiendo y tenés la pelota y recortás y tomás un riesgo. O querés tirar un caño y tomás un riesgo. Totalmente. Se la querés picar al arquero y tomás un riesgo en vez de definir al costado. Entonces, la vida nos lleva a tomar tantas decisiones que después pareciera que es todo fácil, ¿no? Toma una decisión y las cosas salen bien. Y a veces hay que evaluar un poquitito más en profundidad las cosas. Sí. Ahí, ¿qué pasa cuando Bruno llega a México con esa sensación? Porque a fin de cuentas, digo, y tomando en consideración que en México, pues, ya era una liga pues, buena también cuando llegas.
llegas a Pumas. ¿Qué sentimiento tienes el decir, me voy a México, conozco, no conocías? Mira, yo llego después de haber pasado por Portugal, volví a Argentina, me fui nuevamente, corregí todos los errores en Argentina, profesionales. Tuve la suerte de casarme o de juntarme en ese momento con Gisela, mi esposa, y empecé a tener un equilibrio. Por suerte empecé a tener un equilibrio. Me fui a Villarreal, me fui a Tenerife, y ya cuando vine a México, yo más o menos conocía la liga porque me habían contactado 2 equipos, Tigres y Veracruz, y hablaba con José Luis Calderón, ex delantero de Atlas y del América. Y del América. Y entonces más o menos tenía claro. Entonces, vine con 29 años, ya con muchos errores cometidos y con muchos aciertos, y sabía cuál era el camino. Y llegué con la idea de quedarme en México, no solamente pasar. A mí me llamaron, me dijeron, Bruno, hay una posibilidad de ir 6 meses a préstamo. Pero si te va bien, después el equipo te puede comprar. Vamos. Entonces me fui, me vine a México y me fue espectacular. Pero vine con la determinación de que las cosas salgan bien. Entré a un club con un gran ex delantero que me enseñó muchísimo, como es Hugo Sánchez, que me ayudó muchísimo a ser goleador, un grupo espectacular de jugadores, el equipo funcionando. Caí justo en el lugar indicado y salimos campeones, salí goleador del torneo. Es correcto. Creo que si más no recuerdo, metiste creo que 16 goles. 16 en el torneo, ¿ves? Y dos más en la liguilla. Y digo, wow, me quiero quedar aquí. Me tuve que ir a operarme de la rodilla en España, quedé un semestre sin jugar, y en ese momento tomé la decisión de comprar mi carta al Tenerife y se la vendí a Pumas. Así que ahí hice, creo yo, mi primer buen negocio. Ese es muy bueno. Pero fíjate, muchos a veces no piensan en invertir en su propia carta para invertirlo en algún otro equipo. Pero como ahí te cambia la perspectiva. Mirá, de mucho tiempo atrás. ¿Sabes que nunca había pensado esto? Pero realmente te voy a decir, porque fue la primera vez que yo analicé. Es que qué buen negocio está ese. Analicé un negocio. Sí. Cuando yo llego a Tenerife, de regreso de acá de salir campeón, goleador, el club me propone darme mi carta. Tenía una deuda el club conmigo, yo tenía 2 años más de contrato, entonces me propone darme mi carta y darme una lana. Y yo en ese momento me senté a pensar, digo, ¿qué pasa si yo me opero, si no quedo bien de la rodilla y después no encuentro equipo para jugar? Acá tengo asegurado 2 años de contrato. Entonces, en ese momento evalué que lo mejor era quedarme en el club y por lo menos asegurar que 2 años más de estabilidad económica. Me operé, me rehabilité. Cuando vi que estaba bien de la rodilla, volví con el club y el club me dijo, ahora esa oferta ya no está. Ahora si te quieres ir, tú tienes que pagar. Pero yo ya estaba bien. Entonces agarré y le pagué. Y pagué al club Tenerife y vendí mi carta acá. Porque ya Arturo Elías de Pumas me había expresado que quería que regresara. Me hubiera podido ir muy bien en el negocio, mucho mejor de lo que me fue, pero hubiera tomado un riesgo que creo yo que era innecesario por el futuro de mi familia. Totalmente, sí, claro. Entonces, después el negocio lo hice, me fue bien, hice 3 años de contrato con Pumas y le vendí la carta. Entonces, me fue bien. Pero fíjate que es la primera vez que pienso que ese fue mi primer negocio analizado. ¿Ves? Por mí, y fue un gran negocio, la verdad fue un gran. Y ahí fue en el tema donde Pumas sale campeón después de muchos años, ¿no? La primera vez cuando tú llegas, luego... Yo me voy y sale bicampeón. Y sale bicampeón, ¿no? Sí, sí me acuerdo, porque todavía me acuerdo que le ganaron en las semifinales a Atlas. Sí. Con gol de Kikín, carajo. Sí. ¿No? ¿Para qué me acuerdo, pues? Pero no. ¿Y en la anterior también? En la anterior también, sí, sí, sí. Y en la primera fue donde ganan en penales, ¿no? Contra Chivas, que falla Rafa Medina, ¿no? Rafa Medina. Sí, 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 recuerdo perfectamente. Salen todos corriendo Pero
fíjate cómo llegas y, como dices, tocado a veces por Dios, por Sí. la divinidad, lo que tú quieras, pero llegas y eres campeón goleador. Te empiezas a hacer un nombre en México como Sí, Bruno Marioni. fíjate ¿no? que estuve 2 años en Pumas. En esos 2 años fui campeón goleador del torneo y campeón goleador de la Sudamericana. Ganamos el torneo y después jugamos final de CONCACAF, Sí. final de Copa Sudamericana y jugamos Copa Libertadores. O sea, en esos 2 años fue un éxito muy grande. Por eso es un equipo tan recordado, porque todo el mundo se acuerda del bicampeonato de Pumas. Pero no solamente por el bicampeonato, porque ese equipo marcó una época. Sí. Jugó Libertadores, jugó CONCACAF, perdimos y hubiéramos podido haber ido al Mundial de Clubes y también perdimos la final de la Sudamericana con Boca en la Bombonera, con un, Sí, bueno, pero... un equipo que en ese momento venía de ganar y ganar y ganar y perdimos por penales. Bianchi Entonces, lo traía, me parece. No, lo traía Basile. Basile. El Coco Basile. El Coco Basile, sí. Pero realmente siempre el Boca y la Bombonera, pues bueno. No. Pregúntale a Cruz Azul también. es Sí. complicado, ¿no? A fin de cuentas. A nosotros hubo una situación ahí. Tendría que haber expulsado como último hombre a Bondancieri por una mano afuera del área. Después a Bondancieri es quien termina haciendo el gol del triunfo en la tanda de penales. Cosas del fútbol. Es el destino que a veces tenemos ahí. Pero bueno, digo, antes no había VAR. ¿Quién sabía con el VAR? Que no creo, bueno, con el VAR no creo que tampoco se hubiera marcado. No, con el VAR y en la Bombonera, bueno, hubiera estado difícil, pero era demasiado la gente, evidente. Sí, la gente también era... También jugar en la Bombonera final y con el público. Pues, es algo... Después me tocó jugar para Boca. Sí, claro. Y es algo único jugar en la Bombonera. Yo siempre digo, al amante del fútbol, si hay algo que le recomiendo es que vayan a ver un partido en la Bombonera. Es una experiencia increíble escuchar a la gente, ver el entorno que se genera ahí. No, y jugar en la Bombonera. Yo, ¿sabes que cuando fue a Boca dije, mi sueño es jugar en la Bombonera, hacer un gol y treparme en el alambrado? En el alambrado para que todos griten. Y era, creo que la última fecha, la verdad ya no teníamos posibilidad de salir campeón. Y fui, me trepé al alambrado, hice el gol, me trepé al alambrado como si hubiera festejado el gol del campeonato. Pero cumplí el sueño de hacer el gol en la Bombonera. Pero fíjate cómo ahí visualizas y lo llevas a la realidad, que eso es lo que a veces la gente no visualiza tanto, sino quiere el que visualice y lo pueda llevar a la realidad, ¿no? Me pasan muchas cosas de este estilo. Yo hay veces que digo, no pienses tanto esto, no pienses tanto, porque lo vas a conseguir. Y ahora, no es el momento, o sea, sí. No sé, me pasa con mi mujer que llegamos juntos a un supermercado y me dice, está todo lleno. Le digo, no, tranquila, ahora vamos hasta la puerta y seguro se abre. Y vamos llegando y siempre sale alguien y me deja. Dice, no puedes tener tanta suerte. Le digo, que no es suerte. Le digo, es esto. Le digo, en mi cabeza que está acá pensando en que se tiene que ir alguien para entrar y dejarnos el carro cerca. Pero me pasa habitualmente con muchas cosas de la vida. Visualizo mucho, le meto mucha energía a mi cabeza y creo que tu cabeza manda en todo. En todo es muy poderosa. Sí, la realidad es que es eso... El poder de la visualización, que lo enfoco mucho en... Perdón, Nacho. No, dime. ¿Sabes qué? Porque muchos pueden pensar que pues me siento en el sillón y voy a empezar a pensar, me quiero hacer millonario, claro, quiero hacer millonario, me quiero... O sea, y al otro día sacan la lotería. No funciona así. No. Trabajá, prepárate, estate atento, buscá la oportunidad, golpea puertas... estate listo para cuando llegue la oportunidad poder aprovecharla. O sea, no es me siento y no. Sí, totalmente. Solamente pienso. No. Además de visualizar y pensar, prepárate. O sea, no hay una fórmula mágica. Una fórmula mágica. Sí, el que te diga te vas a ser millonario de la noche no existe. Es disciplina, constancia, trabajar, pararte temprano, hacer ejercicio. O sea, todo lo que conlleva, pero en el efecto, como dices, visualizas, pero porque atrás de la visualización estás trabajando día con día, te preparas, entrenas, metiste el gol en la Bombonera y te levantas, pero porque
todos los días entrenabas, trabajabas para ese gol, realmente. O sea, sí hay un impulso, como dices, no es una fórmula mágica. ¿Viste que todo el mundo dice, no, que el tren pasa una sola vez? Yo siempre digo, muchachos, cuando me toca dirigir a algún equipo, le digo, muchachos, el tren pasa todos los días. Lo que pasa es que si no estás preparado, hagan de cuenta, el tren es invisible. Y te aparece, como las oportunidades, de vez en cuando. Pero si no estás preparado para poder ver esa oportunidad o para poder ver a ese tren que viene pasando constantemente, pues no te vas a subir y no te va a llegar nunca. Solamente tienes que estar preparado para cuando venga subirte. No es fácil tampoco. Sí, no, fácil no es. Es trabajar y trabajar y trabajar día con día. Cuando sales de Pumas, te vas pues ya a los demás equipos mexicanos. Pero realmente, ¿por qué el gusto también de quedarte en México? Digo, amo México y realmente ese es el punto, pero ¿por qué el gusto también de quedarte en México? Creo yo... que qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Se lo he expresado a algunos amigos que tengo aquí en el gobierno, ¿no? Digo, yo soy un fiel representante de Jalisco, de Zapopan, de Guadalajara. Yo no nací aquí. Yo decidí vivir aquí. Decidí aquí vivir por la gente, por el clima, por la comida, por los paisajes. Yo puedo hablar de Jalisco. Yo les decía, yo tengo que ser acá el embajador de Jalisco, no un jalisciense. Yo tengo que ser, le digo, que viví Jalisco, que amo el mariachi, que he ido a los pueblos, que conozco, claro. Y decidí vivir acá. Y jugaste en un muy buen equipo. Y jugué en un gran equipo sí, de Jalisco, o sea, en dos. Pues jugué en Tecos también. Sí, claro, jugaste en Tecos. Entonces, pero en el rojinegro sí. Sí, bueno. Sí. Pero, digo, ¿no? En broma lo he dicho, claro. pero sí, por todo eso decidí regresar aquí porque me fui 5 años a Argentina y decidimos regresar aquí. Y luego, digo, a fin de cuentas, digo, la carrera de Bruno es bastante extensa, exitosa, como dices, a veces niveles altos, bajos, como todos los futbolistas deben de pasar también en algún momento, o cualquier deportista o empresario, todos los que realmente tienen un negocio, porque a fin de cuentas el cuerpo del futbolista pues, es un negocio, altibajos, arriba, estás abajo, en medio, rachas buenas, malas. Pero, ¿qué pasa con Bruno cuando ya lleva avanzada su carrera futbolística y decide también retirarse? ¿Cómo también visualiza el retiro Bruno y decir, bueno, yo me retiro a tales años, pero de aquí empieza una carrera empresarial para mí? Porque a fin de cuentas los futbolistas se retiran jóvenes, grandes por el efecto del deporte, por el de alto rendimiento, pero realmente jóvenes para tener una carrera empresarial. Yo me adelanté un poco a mi retiro. Me retiré en el año 2019 y 2009. Sí, 2009. 2009. Es que los años se nos van muy rápido. Se nos van, 2009. Y en el año 2000 yo había comenzado a hacer inversiones inmobiliarias. Entonces, por recomendación de mi suegro, comencé en Argentina a hacer inversiones inmobiliarias y he seguido así hasta el día de hoy. Pero en el 2009, luego de salir de Atlas, desilusionado con las formas, no con el Atlas. Sí, el entorno realmente con el fútbol en general y de por qué había llegado la Volpe y la Volpe decidió que yo no siguiera siendo el capitán del equipo, siendo el ídolo de ese momento de la gente, bueno, muchas cosas. Había firmado un partido de despedida, el club me propuso un partido de despedida. Entonces, claro, yo estaba muy feliz ahí. Entonces me desilusioné muchísimo con esa situación. Jugué 6 meses más en Tecos, que fue gran decisión por la calidad de Cheto Leaño y de todos los compañeros que tuve. Ya cuando promedió ese semestre, yo empecé a sentir que no estaba compitiendo al mismo nivel que los chavos. O sea, en el cuerpo a cuerpo, en la velocidad, no estaba del todo bien. Sufría bastante de la rodilla. Empecé a sufrir, me salió una hernia cervical por los a veces cabeceaba y me quedaba así 3 días con un pinzamiento.
Entonces sí empecé a sufrir y dije, yo creo que ya es momento. Y mi pensamiento fue, me quiero retirar bien. Quiero quedarme con la sensación de que podría haber seguido jugando y decidí cortar y no que pase al revés, que Sí, que el fútbol te corta, ¿no? que alguien te diga, ya deja de Sí, robar. sí. Hubiera sido muy doloroso por cómo viví yo mi carrera, hubiera sido muy doloroso. Entonces decidí retirarme ahí y se lo expresé 4 o 5 fechas antes de que termine el torneo al Cheto y a la gente que estaba en ese momento. Y bueno, la verdad que me retiré sumamente bien, contento. ¿Visualiza realmente ahí el futbolista, tú crees, por lo que tú viviste y todo el entorno, cuando empieza a debutar o cuando juegan, llegan a visualizar el retiro? Porque a fin de cuentas, digo, ganan, empiezan a ganar recurso y a veces no tienen el plan B, C, D del futbolista, porque el día de mañana, lamentablemente así es en la vida y es a veces cruel, te puedes lesionar, te puedes dejar de jugar fútbol, puedes tener un mal cabezazo y digo, hay un entorno en general que puede haber Sí. un riesgo siempre, ¿no? Y yo les digo a los chavos, a los jóvenes que a veces tenemos conferencias con ellos, decir, tengan siempre un plan B, C, D, porque realmente el fútbol sí es algo, o el box, o cualquier deporte es algo hermoso y ganas de eso, pero siempre tener ese plan secundario, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene esta profesión de futbolista. Que al futbolista solo se lo prepara para ser competitivo dentro de la cancha. Estás toda la semana trabajando intensamente en mejorar lo estratégico, lo táctico, lo psicológico, pero no te preparan para la vida, no te ayudan a prepararte para la vida. Sí creo que nos retiramos muy jóvenes para vivir una vida. Digo, te queda más de la mitad de la vida Eso sí, claro. por delante. Y el tiempo libre, cuando te retirás y tenés algo de dinero, el tiempo libre es traicionero. Porque empezás a hacer algo, empezás a invertir en cosas y nadie te preparó financieramente para el futuro. Ni te ayudó durante la etapa productiva, ni te ayudó a hacer inversiones. Fíjate que yo hace bastante tiempo que quise armar un fondo de inversión con algunos futbolistas. Entonces mi propuesta era, vamos a poner 5 pesos cada quien, vamos a arrancar 10 y vamos a construir un edificio. Con ese primer edificio, ya con un proyecto exitoso, vamos a salir a invitar a demás futbolistas. Y vamos a armar una pirámide. Que es verdad, hay 10 socios Fundadores, sí, fundadores. claro, sí, totalmente, claro. Digo, y tienen un mérito. Totalmente. Le invirtieron y ya armaron el negocio, tomaron el riesgo y se van a ver beneficiados un poco más que el resto. Totalmente. Pero es absolutamente normal. Normal y transparente, sí, totalmente. Lógico. Entonces yo decía, y después empecemos a invitar a todos. Nosotros seguimos invirtiendo una parte y que la otra parte, que los demás futbolistas vengan y pongan lo que puedan, 20.000, 30.000 pesos, 40.000, 50.000. Vamos a invitarlos acá y que ganen su porcentaje totalmente de lo que van a invertirle. Así es. Y, bueno, y hagamos otro edificio. Y otro. Y pongámosle, y hagamos otro, y después vayamos sumando a muchos más para que en 10 años tengamos, yo decía, la mitad de ese edificio la vamos a vender. La otra mitad Renta. nos la vamos a quedar para renta. Claro. Para generar capital. Para que el día que de mañana que te retires, nosotros tengamos 100 departamentos propios, porque van a ser de todos, y tú tengas tu renta Asegurado. que te permita tener una vida normal, ¿no? Los que le invirtieron más tendrán mayores beneficios, claro. Y los que le invirtieron menos tendrán una vida normal que en 10 años, si pensamos que le fueron metiendo 300, 400.000 pesos, 500.000 pesos anuales, y no sé, en 10 años o 15 años a lo mejor tienen una renta mensual de 50.000 pesos, 60.000 pesos, 70.000 pesos, que son
sumamente valederos para que puedas, si tienes tu casa, si pudiste tener tu casa, para que puedas pues, vivir el día a día. Vivir. Totalmente. Vivir. Pagar el colegio de tus hijos, pagarle la universidad, el colegio, lo que sea, porque realmente es algo que nosotros debemos hacer. Y lo tenemos que hacer nosotros, los que estuvimos ahí adentro, pero no tuve tanta buena... Prefieren irse con otros que los van a irse con uno o que hagamos, porque no tienen que venir conmigo, no tenemos que juntar a 10 cabezas, que le pongamos 5 pesos a cada quien, porque vamos a invertirle. Por eso digo que la vida, ya platicaremos, que ahí tenemos varios proyectos sobre esos, pero sí, realmente por eso la vida te da visualizaciones de los trenes de la vida, llegarlos. Pero sí, realmente a veces es lo que yo les digo a los muchachos, a ver, enfóquense no en deslumbrarse a veces con el traes el dinero, no lo vayas a comprar el carro de lujo del año que de todos modos, ve y cómprate un carro normal, te lleve y te trae al club, igual que el de alta gama. En vez de comprarte 400 mil pesos más del otro carro, eso inviértalo en algo, en un efecto inmobiliario, en algo para ti en cuestión crecimiento personal, miles de cosas que gastarlo así. Pero bueno, tienen que aprender, ¿no? A veces. Tienen que aprender. El otro día veía una entrevista de un jugador de River que vio llegar a un compañero con un carro 0 kilómetros y le dijo, andá y devolvé ese carro. Mirá los carros que tienen aquel, que ganaron, que vienen de jugar en Europa. Mirá los carros que tienen y tú traes un carro mejor que el de ellos. Con tu primer contrato, andá y cambialo ya. O no lo traigas más porque si lo vemos, te lo quemamos. Y hay que enseñar. Totalmente. Hay que educar. Y muchas veces los futbolistas somos muy egoístas. Otros no. Yo no lo soy, pero muchos, sí. Muchos son muy egoístas. Sí, la realidad es que, platicar a veces con personas ya, en lo personal, consagradas en el fútbol y que hoy en día también ejercen una carrera de técnico, pues realmente eso también a los jugadores que tengas tú a tu mando, pues les compartes. Y imagínate el enriquecimiento que es para los jóvenes, cómo le cambias también el chip mentalmente a los futbolistas, ¿no? O sea, cómo eso te ayuda el día de mañana. Que luego, hay de todo en la viña del Señor, pero como técnico les ayudas. Mira, nosotros tenemos una obligación, que es transmitir las experiencias vividas. No voy a decir nombre ni nada por el estilo, pero voy a contar una pequeña anécdota que me tocó con un jugador. Él ganaba, no sé, 35 mil pesos, ponle. Y me decía que le daba, no sé, 25 mil, le mandaba a su mamá y a sus 2 hermanas. Y él pues casi no llegaba a fin de mes, pues tenía que pagar la renta del lugar en el que estaba y que le alcanzaba apenas para comer. Claro, pues se quedaba con 10 mil pesos. Y yo le digo, si vos querés ser futbolista, tenés que ponerte como prioridad número 1 a ti. No a tu mamá, no a tus hermanas. ¿Cuánto tienen tus hermanas? No, 22 y 29. Digo, hermano, decirle a tu mamá, a tus hermanas, que salgan a chambear. Sí, claro. Vos tenés que hacer tu carrera. Vos no podés postergar tu carrera. Vos hoy estás postergando tu carrera y estás priorizando a tu mamá y a tus hermanas, y está mal, porque no venís de jugar acá, el año pasado no te puso el técnico, ahora llego yo y te veo y no te pongo. El semestre que viene no vas a tener equipo, porque se te termina tu contrato y no vas a tener equipo. Entonces, si no logras... Y lo peor de todo es que tenés todas las condiciones para ser titular en este equipo y para destacarte y para jugar en primera división, porque tenés altura, tu pierna, tu presencia, pero no te enfocás, no te alimentás bien. ¿Y qué me recomienda? Habla con tu familia, le digo. Habla con tu familia, decir, a partir de ahora esto va a ser así, 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 porque yo necesito comer, necesito las proteínas, necesito comprarme ropa, zapatos. A los 15 días empezó a jugar titular. Y le digo, ¿cómo te sientes? Le digo, te veo muy bien. Me dice, sí, profe, le quiero contar algo. A mí me cambió lo que me dijo usted. Fui y hablé con mi familia y le dije que a partir de ahora les voy a pasar tanto y que mi prioridad va a ser mi carrera y quiero romperla. Bueno, él terminó todo el semestre, o sea, lo jugó casi el 70% del semestre lo jugó de titular. Le fue muy bien. Y después consiguió equipo, ¿no? Pero esa es nuestra obligación.
Y eso es lo que a mí me llena. O sea, después que me digan, bueno, si tuve el 38, tuve el 42 o tuve el 56% de efectividad, pues dependen de tantas cosas, de Sí, es tantas muchas cosas. cosas. Pero el tener a gente que le haya ayudado a cambiar su cabeza o su vida o su profesión, ya para mí, con eso soy buen entrenador. Totalmente. No, y es que la realidad es que, digo, lo más fácil de cortar en un equipo a veces pues, es el entrenador, ¿no? Con su cuerpo técnico, dependiendo. Pero pues a veces los resultados que te dan, juegas bien, dijiste, oye, hice toda la táctica bien, todo el planteamiento fue muy bueno, pero pues a veces no la metimos por X o Y. El otro equipo llegó 2 veces y me metió 2 goles. Y yo llegué 15 y no metí ninguna. Son, como tú dices, circunstancias que no están a veces en tus manos, ¿no? Todo Que lo es que está en tus manos es trabajar en la semana, estar cercanos a los futbolistas, darles el mayor apoyo que necesitan. Al fin de cuentas, lo único o lo más importante en mi opinión, es que ellos tengan todas las herramientas deportivas y humanas. ¿Cómo está hoy Bruno Marioni en cuestión visualizando más equipos el día de mañana, tener ganas de seguir entrenando equipos? ¿Cómo se visualiza el día de mañana Bruno Marioni? Híjole, salí muy, muy enojado de Pumas nuevamente con el fútbol. El fútbol tiene la facilidad de despreciarte de una forma tan grande. Por la forma que tuvo una persona del club del que salí. Pero bueno, el fútbol te vuelve a enamorar, te va enamorando nuevamente. Tenía pensado este semestre parar, pero ya tuve contacto con algunos clubes y me ilusiona. Entonces, pues sigo ahí preparando, reuniéndome con gente, tratando de ir entendiendo cuál es el mejor camino para conducir un equipo. No siempre hay un solo camino, pero vas aprendiendo, y vas aprendiendo de los errores, como hablamos al principio, vas cometiendo errores y vas creciendo, ¿no? Entonces los vas viendo y decís, bueno, para esto ya, a partir de ahora, esto no va a ser parte de mi trabajo. Y eso, estoy en esa etapa de esperar que llegue una oportunidad. Quiero, obviamente, visualizo y espero tener una oportunidad en Primera División. No sé si será como entrenador, no sé si será como directivo, pero indudablemente deberá estar siempre cercano al fútbol, porque es algo que no podré abandonar nunca. No, la realidad es que digo, con todo lo que afortunadamente uno conoce a las personas con toda esta circunstancia del podcast y todo, doy gracias a la vida porque antes tal vez no se podía hacer, hoy en día de verdad, como digo, yo estoy agradecido de la vida por tener personalidades que puedan abrir su corazón, su amistad en todo esto. Y qué padre que realmente el día de mañana, y te lo digo, lo puedo decir en cámara o sin cámara, donde los jóvenes puedan llegar a tener un técnico o un directivo o una persona que los oriente, como ahorita estamos platicando, porque sabemos que realmente a veces no entran los muchachos, entran muy revolucionados y el chiste nomás es encaminarlos, porque digo, condiciones futbolistas pueden tener, pero si los encaminas, pues, tienes un potencial increíble, ¿no? Es que justamente siempre les digo, muchachos, ustedes tienen una posibilidad que hoy ustedes no están pudiendo valorarla, ni dimensionándolo. Un entrenamiento les puede cambiar la vida. Un día me va a venir a visitar un amigo, se va a sentar allá arriba, los va a ver y va a decir, ese es un crack, lo quiero, y se lo va a recomendar a otro, pero así pasa. O sea, no desperdicien un solo segundo de la vida que te da oportunidades constantemente. Pero bueno, entiendo que no todos tienen quizás la claridad de poder transmitirles los mensajes, porque muchas veces pasa eso, que hay gente que tiene mucha capacidad en lo futbolístico, en lo táctico, pero no tiene la capacidad de poder transmitirlo. Yo no me acuerdo qué amigo me dijo una vez
Si tú tienes un conocimiento del 100% y solamente sabes transmitir el 20%, pues tienes el 20% de conocimiento. Y si tú tienes la capacidad, tienes el 20% de conocimiento y tienes la capacidad de que ese 20% parezca un 100 cuando lo transmites, pues tienes el 100% de conocimiento. Al final de cuentas, si no sabes transmitir, es muy difícil que la otra persona, que a la otra persona le llegue tu mensaje. Fíjate, realmente con esa frase es algo que puede impactar el día de mañana, ¿no? O sea, a fin de cuentas, de tu porcentaje que tengas, lo puedas implementar al 100, pues, como dices, es tu 100%. Es tu 100%. Pues hay que siempre buscar eso. No, la verdad, digo, yo sé a veces que tienen compromisos y todo eso. Te agradezco de verdad infinito. Espero, es la primera vez, pero no sea la última, que podamos seguir platicando. Te agradezco mucho de verdad que hayas tomado el tiempo de venir y muchísimas gracias, mi querido Bruno. No, gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, saludo a todos los seguidores. Y como siempre digo, ¿no? Ojalá que esto que haces con tanta pasión ayude a que una o dos personas puedan mejorar su vida de alguna forma. Yo creo que con eso estoy seguro que si le impactamos a alguien, ese seguramente impactará a otra persona y así será por el resto de los días. No, muchísimas gracias. La verdad es un orgullo tenerte aquí. Y más que no todos los días viene también alguien tan realmente reconocido también aquí con servidor. Y siempre cerramos con el autógrafo. Muy bien. Aquí para que el día de mañana de la segunda temporada también podamos impactar, como lo hicimos en la primera temporada, a niños con cáncer. El día de mañana a ver con qué asociación o fundación también podemos dar ese granito de arena y, como tú dices, impactar un poquito más en la vida y mejorar algo. Cualquier apoyo que se pueda hacer para los niños que padecen algún tipo de enfermedad o que necesitan ayuda, 100% disponible para lo que sea. Ojalá que... Muchas gracias. Que pueda compartir contigo y con los niños pues cualquier tipo de actividad. Siempre estoy 100% disponible para apoyar a cualquier fundación y a cualquier obra que realmente apoye a gente que no necesita. Es correcto, así es, dar un poquito de lo mucho que nos ha bendecido la vida, dar un poquito de sonrisa o de esperanza, ¿no? a los niños, que es lo que el día de mañana pues, son los que van a gobernar y a guiar un país también. Y una familia, ¿por qué no? También. Sí. Pues bueno, cerramos el episodio. Muchas gracias y recuerden, siguen pensando en mente, emociones y finanzas. Saludos. No te pierdas cada martes episodio nuevo del podcast de Activados con Nachito Conecta. Recuerda, comenta cuál fue tu parte favorita en este podcast. Dale click a la campanita, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Así que nos vemos el próximo martes.